Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Walter Joan Prada Monsalve y el tema que vamos a tratar en este corto tiempo es el del plan de saneamiento básico. Sí, vamos a ver qué es eso, cuáles son los programas que lo componen, ¿sí? Todo a la luz de la normatividad colombiana, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque pues para las personas que nos están viendo en otros países, muchas gracias primero por vernos y segundo porque todos los países tienen sus propias normas en cuanto a la regulación en la parte de calidad alimentaria. ¿Sí? Algunos son mucho más estrictos, otros son mucho más laxos. Entonces depende mucho también de cada país. Cada sitio tiene su propia entidad encargada de vigilar y de regular y de documentar, de formular todas las normas al respecto. Entonces vamos a hablarlo a la luz de la normatividad colombiana, ¿sí? La resolución 2674 en el capítulo sexto habla de el saneamiento y en el artículo 26, capítulo sexto saneamiento, artículo 26 habla del plan de saneamiento, ¿sí? Y lo leo textualmente. Toda persona natural o jurídica propietaria del establecimiento que fabrique, procese, envase, embale, almacene y expenda alimentos y sus materias primas debe implantar y desarrollar un plan de saneamiento con objetivos claramente definidos y con los procedimientos requeridos para disminuir los riesgos de contaminación de los alimentos. Este plan debe estar escrito y a disposición de la autoridad sanitaria competente. Este debe incluir como mínimo los procedimientos, cronogramas, registros, listas de chequeo y responsables de los siguientes programas. Hablamos de limpieza y desinfección, desechos sólidos, agua potable y manejo integrado de plagas. Entonces, bien, hablando un poco de lo que involucra todo el programa de limpieza y desinfección, ¿cierto? Hablamos de el programa como tal y una serie de anexos de formatos y de procedimientos que están encaminados a dar cumplimiento a ese programa con sus respectivos objetivos. Entonces tenemos el programa, ¿cierto? Y este programa de limpieza y desinfección involucra pues obviamente el nombre, un objetivo que es el objetivo principal, ¿sí? Que puede ser pues obviamente el de instaurar, el de mantener los métodos de limpieza y desinfección, garantizando condiciones higiénico-sanitarias en los procesos realizados en la planta. ¿En cuál planta? Pues en la planta de procesadora de alimentos de cada quien. Recordemos que todos estos programas, plan de saneamiento básico y los complementarios, aplican para todas las plantas de alimentos, para todos los establecimientos, aplican para los servicios de alimentación. Entonces hay que tenerlo muy claro, que no es solamente que porque yo tengo una planta de 1.000 millones o tengo un restaurante de 500.000 pesos, pues obviamente va a aplicar exactamente lo mismo, ¿sí? Con algunos pues obviamente mucho más rigurosa la norma, con otros de pronto un poco más suaves, pero para todos aplica, ¿sí? Luego vienen entonces las generalidades del documento, que se maneja un glosario, que es ese glosario son los términos empleados en el programa para que cualquier persona que pueda leer, que tenga en sus manos ese documento, sepa de lo que se trata y lo pueda entender fácilmente. Viene el desarrollo, que son todas las fases básicas en la operación de higienización de las instalaciones, de los equipos y de los utensilios. Entonces hablamos de una prelimpieza, de una limpieza principal, un enjuague, una desinfección, un enjuague final y el secado. Se explican cada una de ellas. Viene entonces la rotación de los desinfectantes, cómo se aplica, cómo se debe hacer esa rotación de los desinfectantes, el cuadro de dosificación de desinfectantes, el plano por áreas, ¿cierto? Este plano por áreas es muy importante porque este plano a mí lo que me permite es evidenciar cuáles son las áreas de mayor suciedad, de mayor peligro en mi planta, cuáles son las áreas limpias, las áreas sucias, las áreas que son medianamente sucias. Entonces, por esa razón es muy importante porque nos da una visión global de nuestra planta. Es importante
También recalcar que este es un plano sencillo, no es un plano arquitectónico, ¿sí? con todo lo que nos exige pues la norma en cuanto a la parte arquitectónica, ¿sí? todo lo que se tenga que utilizar no es necesario, ¿sí? Es un plano sencillo donde yo pueda evidenciar claramente cuáles son las áreas y cuáles son obviamente pues las áreas sucias, las áreas limpias y las que son medianamente limpias. Entonces, eso es de lo que consta el programa a grandes rasgos. Recordemos, ¿por qué a grandes rasgos? Porque pues habrán algunos que digan, no, yo simplemente lo que yo quiero hacer es un programa mucho más extenso. Obviamente lo pueden hacer, ¿sí? Pero hay que cumplir con unas cosas básicas, que es el programa como tal, que es el desarrollo, cuál es el objetivo de ese programa, rotación de desinfectantes, que son muy importantes. Este cuadro de rotación de desinfectantes nos debe indicar también, dependiendo de la cantidad de agua que se va a utilizar, nos debe decir cuál es la cantidad de desinfectante que yo voy a emplear, ¿sí? Aquí ya no estamos hablando de que cada vez que vaya a hacer un proceso de desinfección, voy a tener la calculadora en mano y empezar a mirar a ver qué cantidades son las que tengo que utilizar, ¿no? Simplemente está el cuadrito allí publicado, y ese cuadro a mí me va a servir para todas las áreas, para todos los equipos, porque me va a decir cuál es la rotación. Primero, qué desinfectante voy a utilizar este día de la semana, ¿sí? Si es de lunes a viernes, si es de lunes a sábado, si es domingos, si es el primer día de la semana, el último día del mes. Entonces, ese cuadro tiene que ser lo suficientemente claro para decirme cómo se va a hacer esa rotación. Si voy a utilizar como desinfectante un amonio, si voy a utilizar un hipoclorito, si voy a utilizar algún desinfectante de base ácida, una biguanidina, etcétera, 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 ¿sí? Todos los desinfectantes, toda la gama de desinfectantes que existen en el mercado. Entonces, tiene que ser lo suficientemente claro para que me diga cómo voy a hacer esa rotación, y dependiendo de el área y dependiendo de si es para equipo, si es para el área en general, para lavado de canastillas, o incluso si es para ambientes, cuáles son las cantidades tanto de agua como de desinfectante que se van a utilizar. Es muy importante ese cuadro de la rotación de los desinfectantes por esa razón, porque ahí está toda la información. Está el formato de limpieza diaria, entonces se puede organizar de muchas formas. Esta es una forma de estructurar todo el plan de saneamiento básico. Otros lo pueden estructurar de otra forma, ¿sí? Cada quien trabaja a su manera. Lo importante, vuelvo y repito, es que esté todo claramente condensado en este documento. El formato de limpieza diaria, como su nombre lo indica, es un formato que se llena todos los días. Es un formato que involucra ¿qué? ¿Cuáles son los equipos? ¿Cuál es el desinfectante empleado? Las cantidades de agua, ¿sí? Debe estar también claro quién hizo ese proceso y quién es el que se encarga de la verificación del proceso de limpieza diaria. Formato de operaciones sanitarias. Entonces ya en algún video, en otro video yo explico lo que es un POE y lo que es una operación sanitaria. Entonces hay un formato que se lleva de operaciones sanitarias. Luego vienen los POEs y las operaciones sanitarias. Entonces debe estar también claramente estructurado, debe estar documentado para que, como lo explico en videos anteriores, cualquier persona que llegue a la planta o cualquier persona, cualquier operario que necesite hacer un proceso de limpieza y desinfección de un equipo, de un área, siempre se haga de la misma forma. No es que cada quien llegue y diga, no, yo creo que se debe hacer así, y el otro diga, no, a mí me parece que mejor lo hacemos de esta forma. No, es un procedimiento escrito que debe estar publicado y en el cual todos van a hacerlo de la misma forma, siempre. Eso a mí me garantiza una estandarización en mi proceso de limpieza, ¿sí? Eso permite ahorrar costos. ¿Por qué? Porque todo se ve reflejado en costos. Si ahorro tiempo, eso significa costos. Si ahorro productos de sanitización, eso significa costos. Entonces, finalmente, todo se ve reflejado en los costos.
Verificación de las condiciones del manipulador. Es importantísimo dejarlo en este programa, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque allí yo hago una verificación semanal de las condiciones del manipulador de mi empresa, cómo está trabajando, si tiene las uñas largas o si las tiene cortas, si está cumpliendo con todo lo que me pide la norma, si está cumpliendo con todas las condiciones sanitarias, se está lavando las manos correctamente, se las lava después de ir al baño, si se las lava antes de iniciar proceso, es decir, ahí estamos verificando absolutamente todas las condiciones y todo lo que debe hacer un manipulador de alimentos, si está o no comiendo dentro de las áreas de proceso, ¿sí? Si está fumando, si no, si porta el uniforme bien, si sale con el uniforme a la calle y luego vuelve y entra. Entonces ese tipo de cosas es la que empezamos a mirar en ese formato de verificación de las condiciones del manipulador. El cuadro de dosificación de rotación de desinfectantes, que ya se los había dicho. Importantísimo esta parte, las fichas técnicas y de seguridad de los productos. Como ustedes saben, no todos los productos se comportan de la misma forma. Entonces, ¿qué pasa si el desinfectante que yo estoy empleando para sanitización en mi planta, qué sucede si le cae a un operario en las manos, si le toca la piel? Entonces es importante tener la ficha de seguridad también a la mano, donde me diga en caso de ingestión, en caso de contacto directo con la piel, en caso de contacto directo con los ojos. Como bien saben, no hay algunas sustancias químicas que en su ficha de seguridad me dicen induzca al vómito, en otras fichas de seguridad me dicen no induzca al vómito. Entonces es importante tener esas fichas de seguridad y saber qué hay que hacer en caso de algún incidente con alguno de estos productos químicos. Planos de áreas, el plano del flujo de personal y plano del flujo del proceso. ¿Por qué es importante? Porque en el programa de limpieza y desinfección casi que estamos garantizando y verificando que no haya contaminación cruzada, limpieza y desinfección. Entonces es importante que los flujos de proceso no lleven a una contaminación, a que hayan flujos de proceso que estén cruzados. Entonces es importante por eso, porque necesitamos tener la claridad de que mi flujo de proceso está correcto, que no voy a generar una contaminación. Y finalmente el formato de aspersión, ¿sí? Entonces, como ya lo decía yo cuando estaba explicando brevemente el cuadro de rotación de los desinfectantes, es que el formato de aspersión, a mí lo que me debe decir es, hombre, ¿qué pasa? ¿Cómo se debe hacer esa aspersión? Es decir, yo debo verificar que la aspersión se está haciendo antes de iniciar proceso para sanitizar el ambiente. No solamente estamos hablando de sanitizar los equipos, sino estamos hablando también de desinfectar el ambiente. Entonces hay que tenerlo también presente. El otro programa del plan de saneamiento básico, recordemos que son 4 programas, que es el de limpieza y desinfección, el del agua potable, el de manejo integrado de plagas y el cuarto, que es el de desechos sólidos, ¿sí? Puede ser en ese orden o en orden diferente. Lo importante es que tenerlo muy claro. Entonces, bien, en el caso del programa del agua potable, entonces lo mismo, tiene una serie de requisitos. Hablamos obviamente del programa como tal. En el caso de Colombia, volvemos otra vez, en el caso de Colombia aplica la resolución 2115, que es donde se hallan allí consignadas cuáles deben ser las condiciones del agua potable. ¿Cuáles son esas condiciones para yo decir que mi agua es o no es potable? Entonces, el programa como tal tiene lo mismo, un objetivo, unos alcances, unos responsables, importantes los responsables, las generalidades o glosario o definiciones, que es lo que me dice a mí, este programa puede
puede contener, estos términos. Entonces conózcalos para que pueda entender de qué se trata el programa. ¿Okay? El desarrollo del programa, que involucra pues el origen y el destino del agua potable, el monitoreo, cómo se hace ese monitoreo, la verificación, ¿cierto? Entonces, en ese desarrollo del programa, bueno, pues ¿cuál es el objetivo del programa de agua potable? Pues verificar la calidad e inocuidad del agua potable, ¿cierto? Utilizada en todos los procesos, en absolutamente todos los procesos, tanto para la preparación de los alimentos como para los procesos de limpieza y desinfección, ¿sí? Entonces, si nos damos cuenta, cada uno de estos programas está unido al otro. No es que sean islas separadas, sino que cada uno de ellos tiene una importancia dentro de mi plan de saneamiento básico. Entonces, pues obviamente decir quiénes son los responsables. Es importantísimo tener claro qué es el cloro residual, ¿sí? Que es la fracción de cloro añadido que conserva sus propiedades desinfectantes. Decía yo pues para dónde va, de dónde viene y para dónde va el agua utilizada en la planta o en el servicio de alimentación. Tenemos también las condiciones, cuáles son los parámetros que debemos tener en cuenta para la verificación diaria, porque el agua potable, lo mismo, una vez ingresamos a la planta, ¿cierto? Se cambia el operario, se pone su uniforme, ingresa a la planta, realiza las mediciones, el monitoreo de cloro, antes de iniciar el proceso, ¿cierto? Mínimo se deben hacer en dos oportunidades, una verificación antes de iniciar el proceso y otra verificación antes de iniciar el proceso de higienización de la planta. Entonces recordemos, una antes de iniciar los procesos de producción y la otra antes de iniciar el proceso de higienización de la planta. Entonces, ¿qué vamos a verificar en el formato de verificación, valga la redundancia, del agua potable? Entonces, se va a verificar olor, el aspecto, el sabor, ¿sí? El aspecto es que sea incoloro, translúcido, ¿cierto? El sabor, pues que obviamente no sepa nada, el olor, pues que no huela a nada. Cloro residual libre. De acuerdo a la resolución 2115 del 2007 en Colombia, decimos que el parámetro va de 0,3 a 2 partes por millón, ¿sí? Ese es un parámetro que está conforme del cloro residual libre. Un pH de 6,5 a 9, ¿sí? Y debe estar dentro del programa, debe estar consignado también qué se hace en caso de que el agua se salga de estos parámetros. ¿Qué se puede hacer? Los parámetros microbiológicos también están ahí consignados dentro del formato, dentro del programa, perdón. Y pues obviamente un cronograma de muestreo. ¿Cómo así? Pues ese cronograma de muestreo es el que me dice a mí cada cuánto yo le voy a hacer a mandar a hacer un análisis microbiológico al agua que está llegando a mi planta para verificar si realmente está llegando microbiológicamente dentro de los rangos establecidos. Entonces tenemos el programa, el formato de verificación diaria. Debe haber un formato de lavado de tanque, así como en nuestras casas tenemos un tanque aéreo de agua potable, de almacenamiento del agua potable. En las plantas de alimento la norma exige que tenga capacidad suficiente para un día de producción. Entonces, dependiendo obviamente del volumen de producción, pues van a ser más o menos litros que se tengan que manejar. Entonces, y ese tanque hay que hacerle un lavado regularmente, ¿sí? No sé, el agua debe estar en constante flujo, no se debe quedar ahí emposada. Entonces, son cositas que hay que tener muy, muy presentes. El instructivo de la toma de muestra del cloro. ¿Cómo se hace esa toma del cloro? Normalmente se utiliza, aquí en Colombia, se utiliza un kit DPD. Entonces hay que tener también muy claros esos.
Un POE, pues de lavado de tanque. Ustedes dirán, ¿por qué un POE? Si nos devolvemos, en el video yo explicaba qué es un POE y qué es una operación sanitaria. En este caso, POE para el agua potable y plano de puntos de agua potable. Eso es, este es un programa muy sencillo, muy básico. Vuelvo y repito, esto es una forma muy sencilla de hacer el programa o todos los programas del saneamiento básico. ¿Cómo los haga cada uno? Pues cada uno obviamente le va a imponer, le va a dar su toque personal, en el que dice, bueno, listo, yo le voy a incluir a mi programa introducción, le voy a incluir no solamente objetivo general, sino los objetivos específicos, le voy a incluir también marco teórico, etcétera, etcétera, etcétera. Cada quien busca la forma de hacer su programa, ¿sí? Debe cumplir con lo mínimo, importante, debe cumplir con lo mínimo, pero pues finalmente cada quien realiza la documentación como mejor se adecue, obviamente, a la planta en la cual está trabajando. Luego viene un programa que es el de manejo integrado de plagas. Ese programa de control de plagas o de manejo integrado de plagas consta pues del programa, del formato de verificación de plagas, un diagnóstico inicial, plano de áreas preventivo, donde yo indico a los alrededores dónde están ubicadas las trampas para los roedores o dónde están ubicadas las trampas para las plagas. Entonces hay que tener también una claridad con ese programa, ¿sí? Entonces, ¿qué lleva? Al igual que todos los programas, si ustedes se dan cuenta, todos los programas llevan la misma estructura, ¿sí? Que es un objetivo general, los responsables, el nombre, valga la aclaración, el nombre del programa, los objetivos, el objetivo general, objetivos específicos si quieren incluirlos, el alcance, cuál es el alcance de mi programa. Entonces el alcance pues normalmente viene siendo, este programa aplica para las instalaciones y alrededores de la planta de producción tal. Lleva obviamente cuáles son las medidas preventivas, lleva también en el caso de las generalidades es importante ahí hacer mención cuáles son las posibles plagas que puedan llegar a afectar a mi planta. Es muy importante. ¿Por qué razón? Porque de esa forma yo puedo saber qué es lo que voy a controlar. Si yo no sé qué controlo, ¿cómo lo controlo? Entonces hay que tener también en cuenta eso. Importante, no, yo siempre digo importante, pero es que de verdad todo aquí es muy importante. Dentro del desarrollo del programa, entonces pues hablamos obviamente ya como tal de la inspección técnica. Entonces lo primero es hacer un diagnóstico inicial donde yo digo cómo está mi planta respecto a los parámetros que me pide la norma, es decir, cómo está mi planta. El diagnóstico inicial de plagas es donde yo verifico cuáles son las posibles entradas de plagas, ¿cierto? Entonces uno dice, bueno, listo, entonces hagamos área por área. Entonces se realiza la verificación de las condiciones de infraestructura y de saneamiento en la planta tal, el día tal, desde tal hora a tal hora, encontrando pues los siguientes hallazgos. Esto hace parte del diagnóstico inicial, donde yo digo, listo, en el área de recepción encontramos que en la puerta, que el portón se encuentra con una luz lo suficientemente alta que permite ahí entrar cualquier tipo de plaga, desde roedores en adelante. ¿Okay? Donde decimos que las ventanas permanecen abiertas y no tienen anjeo, entonces hay que ubicar un anjeo. Entonces ese tipo de cosas es lo que uno hace en el diagnóstico inicial. Me voy área por área y empiezo a mirar qué es lo que está mal, por dónde pueden haber ingreso de plagas, ¿sí?
Eso es lo que se hace en el diagnóstico inicial, para tenerlo también ahí muy claro y muy presente. La identificación obviamente de la plaga a controlar. Entonces, si yo encuentro huevos de cucaracha, si yo encuentro excremento de ratón, ese tipo de cosas, si encuentro hormigas, entonces hay que mirar cuál es el tipo de plaga y cómo se puede llegar a controlar, ¿sí? Luego hay que hacer pues obviamente una verificación. Normalmente esta verificación se hace semanal. Otras empresas lo harán día por medio, otros lo harán todos los días, ¿sí? La frecuencia también la asigna cada empresa de acuerdo a sus necesidades particulares. Entonces tenemos ese que es el seguimiento, ¿sí? Hablamos también del plano de áreas preventivo, que ya les decía, y pues si nosotros desde la planta podemos hacer un control preventivo y con esto garantizamos que impedimos el ingreso de las plagas, pues hombre, perfecto. Si yo de forma preventiva puedo garantizar que no van a ingresar plagas a mi empresa, a mi área de trabajo, perfecto. Si no, entonces es necesario contratar una empresa externa que tenga todos los soportes, cámaras de comercio, permisos y demás, fichas técnicas de los productos que se van a utilizar, capacitación del personal, toda esa es documentación que yo debo gestionar o que yo debo pedir a la empresa que voy a contratar para que maneje la parte de plagas, ¿sí? Entonces contrato una empresa externa. Tenemos entonces, ya hemos hablado del programa de limpieza y desinfección, del programa de agua potable y del programa de manejo integrado de plagas. Ahora bien, viene el programa de residuos sólidos y líquidos o de desechos sólidos. Algunos lo llaman también de gestión ambiental. ¿Por qué? Porque lo que busca este programa, el objetivo principal de ese programa es minimizar el impacto ambiental. ¿En cuanto a qué? En cuanto a los residuos que se generan en mi planta, ya sean residuos líquidos, ¿cierto? Por evitar contaminación de fuentes hídricas, y respecto también a la generación de residuos sólidos. Entonces se hace una primera clasificación dentro de la empresa donde yo digo, bueno, listo, estos son residuos orgánicos, esto es reciclaje, estos son inertes. Entonces hay que tenerlo también claro. Entonces hablamos de gestión ambiental o de residuos sólidos o de desechos sólidos y líquidos. ¿Sí? Hablamos del objetivo, que es implementar el programa o, como les decía, minimizar el impacto ambiental. Viene pues obviamente el cronograma, viene el desarrollo del programa, que es la generación de residuos, las medidas de mitigación y la verificación, las generalidades, donde yo digo, hombre, pilas porque debo manejar estos términos y debo también hacer, normalmente aquí se hace una clasificación por colores. Hay una norma estándar, una norma internacional, donde cada país también se encarga de tomar, ¿cierto? De tomar esa norma y ajustarla a sus necesidades, pero hay una norma general de colores donde yo digo pilas porque el color rojo significa algo, el color verde significa algo. Entonces todo esto se hace a través de este programa, ¿sí? El plano de residuos sólidos y líquidos también, ¿por qué razón? Porque yo con ese plano yo puedo determinar cuál es el área de mayor producción de residuos sólidos, y de esa forma puedo también empezar a mitigar un poco eso, empezar a ver cómo puedo contribuir para mitigar la generación de esos residuos sólidos, ¿sí? Lo mismo debe haber una empresa, en el caso de las empresas que trabajan con frutas, pues que trabajan cuyo residuo sólido principal son los orgánicos. Entonces hay empresas que se encargan de hacer la recolección. Normalmente aquí las empresas de aseo, aquí en Colombia las empresas de aseo tienen algunos programas especiales o algunos planes, paquetes especiales, donde dicen, listo, yo le puedo ir a recoger a usted la basura todos los días de tal hora a tal hora.
Cada quien pues acomoda sus horarios, y eso pues obviamente va a generar un costo. Sí, entonces hay que tener también muy presente eso. El formato de limpieza de trampa de sólidos o de trampa grasas que va en este programa, ¿sí? Se no tiene pues mayor cosa. El formato pues obviamente de gestión de residuos sólidos, si hay una empresa externa que se encargue de reciclaje, por ejemplo, y el plano de residuos sólidos y líquidos. Entonces eso era todo lo que les quería contar. No sé si hay de pronto alguna duda. Recuerden que se pueden comunicar conmigo, pueden dejar sus dudas ahí. Recuerden darle me gusta, pulgar arriba, y pues nada, muchos éxitos. Espero que les haya servido de algo esta charla. Un fuerte abrazo y hasta la próxima. Hasta luego.